Bienvenidos. Bienvenidos y como siempre tenemos a alguien especial al otro lado, alguien especial que muy en breves momentos, porque los días van muy rápido, va a estar aquí con nosotros en el próximo Congreso Internacional de Papagayos. Y esa persona especial se llama Erika Pacífico. Hola Erika, ¿cómo estamos? Hola Rafael, un gusto. De verdad, hace poco que nos vimos ahí en vivo y en directo, en campo, con los guacamayos de Sí, Lear, con nuestros guacamayos de Lear de aquí. Y más o menos de eso es de lo que nos vas a hablar aquí en el Congreso. sí, bueno, estaré ahí una vez más en Loro Parque, como estuve ahí en 2018 y ahora voy nuevamente a ver mis amigos y mostrar un poco de nuestro trabajo con los guacamayos de Lier. Hay muchos cambios desde el 2018 hasta aquí. Hay novedades, hay trabajo duro en campo. Hemos visto el hábitat. Yo te pido que cuentes cómo es el hábitat, que no seamos nosotros, que nuestra experiencia ha sido intensa, muy especial, pero entender cómo es el hábitat y a lo que te enfrentas con tu equipo constantemente para el ecosistema del guacamayo es sumamente interesante. O sea que te pedimos, por favor, Erika, que, que nos cuentes un poco de eso para entender muy bien cómo es la biología y ese trabajo de campo tan exitoso, tan intenso, que continúa y es de lo que queremos saber. ¿Vas a contarnos cosas nuevas? ¿Tienes sorpresas para nosotros? Sí, bueno, siempre. Aunque el trabajo sea un monitoreo continuado de los números, ¿no?, poblacionales del guacamayo de Lier, como cómo se han incrementado los números de nidos y el número global de la población, tenemos como un grande orgullo, una grande satisfacción de compartir informaciones sobre el éxito con el proyecto de reintroducción en una zona donde el guacamayo estuvo desaparecido, ¿no? Funcionalmente extinto. Y así tenemos un montón de novedades con nuevos proyectos que involucran la comunidad local y acciones de educación ambiental y acciones de investigación muy tecnológicas que estamos ahí desarrollando con seguimiento y aprendiendo mucho más sobre los requerimientos de hábitat del guacamayo de Lier, que son fundamentales para trabajar acciones de conservación. Entonces Fantástico. hay mucho que Hay compartir mucho que y compartir. Y sí. te voy a hacer una pregunta, la última pregunta, porque si no vamos a contar demasiado, hay que dejarlo siempre en sorpresa. Tu experiencia en el 2018, hace tiempo ya, pero ¿cómo es tu experiencia con los congresistas? ¿Cómo es la conversación con gente que vive en Alemania, en Australia, en Colombia, en Bolivia? ¿Cómo fue tu experiencia hablando con esas personas que tienen loros en casa, que les gustan los loros, otros que son agentes de campo como tú? ¿Qué recuerdos tienes y qué esperas del próximo encuentro aquí en Tenerife? Bueno, el recuerdo que tengo es de mucha gente veniendo a hablar conmigo y me sentí muy especial en ese momento porque vi que mi trabajo tenía una visibilidad internacional y muchos compañeros que también trabajan por la conservación de los guacamayos en Sudamérica, compartiendo muchas informaciones y trocando ideas y sugerencias y cosas para mejorar los trabajos. Entonces fue muy especial eso. Y además es muy interesante poder en persona, no solo en reports o relatorios de trabajo, contar a la gente que apoya los proyectos de nuestro esfuerzo, ¿no? Y mostrar en detalles y mirar en los ojos y
transferir un poco de la energía que tenemos en campo a las personas que apoyan nuestros proyectos. Entonces fue una experiencia muy especial. Hace 8 años que yo estuve ahí y estoy súper entusiasmada para ir nuevamente y traer la evolución, ¿no?, de nuestro proyecto y cómo venimos trabajando fuertemente para revertir la situación de conservación del guacamayo de Lier en campo. Entonces resulta muy bonito poder contar a las personas en persona. Está Es claro. muy, muy interesante. Sí. Y te doy las gracias por ese contar esa experiencia. Hay gente que viene por primera vez al Congreso, ya hay muchos más de 50 países registrados, o sea que tenemos récord de récords, y sobre todo para las nuevas generaciones que vienen muy fuertes, que especialmente la conservación in situ y ex situ les llama mucho la atención y todos estamos implicados. O sea que, Erika, muchas, muchas, muchas gracias. Hasta dentro de muy poco. Y bueno, le digo ya a los que nos están viendo en este podcast, en este mini podcast con Erika Pacífico, doctora Erika, nos vemos muy pronto con el grupo del Congreso Internacional de Papagayos aquí en Tenerife, en Loro Parque. Chao, Erika. Chao, obrigada. Placer.